Sierra Gorda de Querétaro y otros municipios con alto nivel de marginación, la cual será desarrollada por la doctora Isareli Rosillo Pantoja, quien es licenciada en Derecho, maestra en Administración Pública Estatal y Municipal, con especialidad en Derecho Constitucional y Amparo y Derecho Notarial. Estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, donde ha sido coautora de varios libros, así como conferencista nacional e internacional. Además, es docente de la Universidad Autónoma de Querétaro, adscrita a la Facultad de Derecho. Doctora, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco la invitación que me realizan a través de este proyecto tan importante sobre la innovación y mejoramiento de la enseñanza, en donde el tema de la sustentabilidad, la gestión integral de los residuos, vincula no solamente a los economistas, sino como ya lo referían las personas que me precedieron, el director y el líder de este gran proyecto, la intención de buscar esta transversalidad y vinculación entre otras áreas. Y bueno, mi perfil, como ya lo han señalado, es respecto a la normatividad y la construcción de este bagaje que nos regula a nosotros para permitir y dar apertura a la gestión integral de los residuos. Sin embargo, las recientes reformas nos hacen tener una perspectiva diferente de lo que es la gestión integral de residuos y lo que se habla también de economía circular, porque se ha considerado en esta evolución normativa al derecho a un medio ambiente sano con una perspectiva de derecho humano. ¿Y qué implica esto? Implica una serie de herramientas que tienen que ir mejorando y que reclama a economistas para medir el cumplimiento del derecho humano a un ambiente sano. México no cuenta con una herramienta de medición ni desde el Coneval, ni tampoco una medición efectiva o complementaria en el sistema de cuentas económicas y ecológicas de México como parte de la subcuenta del Sistema Nacional de Contabilidad, en donde se refiere a esta medición del cumplimiento de un ambiente sano. ¿Y qué implica esto? Implica que no solamente exista la norma, sino que la podamos aplicar y que de estos costos-beneficios de los cuales se hablaban, se pudiera externalizar el daño, el costo que puede ocasionar el daño no solamente a los ecosistemas, sino a la dignidad humana, a la calidad de vida, con la premisa de que si esta calidad ambiental no puede ser plenamente garantizada, el derecho a la vida y el derecho a la salud no pueden estar plenamente ejercidos. En este contexto, me voy a permitir externarles a ustedes los objetivos de esta presentación, que tienden a ser muy ambiciosos por las solicitudes que el comité me refirió, pero trataré de hablar de estos elementos para poder tener esta perspectiva del cambio de la normatividad en el tema de derechos humanos. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de cómo la evolución en materia de gestión integral de residuos tuvo una perspectiva primero sanitaria y después para consolidarse como un derecho ambiental, y después el marco jurídico, las experiencias respecto a la gestión integral de los residuos y los elementos que integran el modelo de economía circular, para después cerrar en esta nueva visión de impacto y riesgo y a lo que están y se van a enfrentar las empresas al no contar con un sistema de gestión sólido de contabilidad dentro de la empresa a través del principio rector de la prevención. Y bueno, voy a referirme un poco, y es muy necesario para poder marcar la pauta entre la diferencia de lo que es solamente una disposición normativa y hablar de un derecho humano. Y quisiera referirme a esta evolución un poco del tema de la regulación del tema ambiental, de la sostenibilidad. Cuando nosotros hablamos de sustentable, tenemos como marco las referencias internacionales, la Declaración de Río o algún instrumento que en su momento nos ha realizado, nos hemos obligado, la Declaración Americana de los Derechos Humanos, la Convención, perdón, y así el Pacto de San José, que han hablado precisamente de esta necesidad de que el ser humano tiene obligaciones, tiene derechos, pero también tiene obligaciones frente a terceros. Y en esta premisa se construye y nace el tema de la sustentabilidad. Técnicamente y
entre otras definiciones, garantizar los recursos naturales para las generaciones futuras, aprovechándolos racionalmente, es una de sus estrategias. Pero nosotros hablamos ya de la protección de los recursos naturales desde 1916. Y ahí, en la discusión del artículo 27 constitucional, antes de que se promulgara, se realizó la 61ª y la 66ª sesión ordinaria, en donde dos agraristas importantes en nuestro país marcaron la pauta para hablar de contabilidad sobre los recursos naturales, no solamente medir riqueza y renta, que fue lo que México empezó a medir, sino además contabilizar la importancia y proteger los recursos naturales. Y fue el licenciado Andrés Molina Enríquez, el ingeniero Pastor Rowix, miembros de la Asamblea del Poder Constituyente que discutió la Constitución en nuestro país, que hicieron una crítica al proyecto de Constitución de Venustiano Carranza y señalaron que ese proyecto solamente regulaba la propiedad privada, quebrantaba el modelo de desarrollo económico y había que hablar de protección de los recursos naturales. En estas dos sesiones, con una frase importante, Andrés Molina Enríquez señala: nos hemos olvidado que la naturaleza es el producto de nuestro trabajo. Y ahí viene una primera vinculación de lo que es el derecho ambiental y naciendo con el derecho agrario, para después vincularnos en este primer bloque que está aquí, el Código Sanitario del año de 1926, en donde a través de una situación en materia de salud en México, que fue los brotes de cólera y rabia, nos permiten que se le tome atención al tema de los desechos, y entonces se empieza a regular en el artículo 131, fracción primera, las basuras y el aprovechamiento de los desechos emanados de la industria. Y además, en el numeral 72 y 74 también se empiezan a regular las excretas humanas y se empiezan a generar los reglamentos para todos los temas del Código Sanitario. Podremos decir que formalmente estos dos son los antecedentes de la protección de los recursos naturales en el artículo 27, que hasta ahora lo tenemos, y en el tema sanitario. De regreso a la anterior diapositiva, constitucionalmente el derecho a la salud fue reconocido en 1983 y el derecho a un medio ambiente adecuado en 1999. Nosotros podemos hablar que estos dos derechos son adolescentes constitucionalmente hablando. ¿Y qué implica esto? Si de la Constitución emana todo nuestro marco normativo, LEGEPA, LEGEPEGIR, vida silvestre, forestal, todas las leyes generales que aplican para el aspecto de concurrencia, podemos hablar que tenemos un derecho ambiental adolescente, al igual que un derecho a la salud. Quiere decir que estamos en pañales en la innovación y aparte en la consolidación de ese derecho. Posteriormente viene una reforma constitucional en el 2011 que habla sobre la perspectiva de los derechos desde un enfoque de derechos humanos. Y se vuelve a reformar el artículo 4 en el 2012 sobre cambiar el medio ambiente adecuado por un ambiente sano. Así va marcando la pauta del Código Sanitario. Tuvimos la Ley Federal para prevenir y controlar la contaminación, donde se incorporan temas sobre residuos, el Código Sanitario, la Ley Federal de Protección al Ambiente, hasta llegar a la Ley Marco, que es la Ley General para prevenir y para la prevención y gestión integral de los residuos del año 2003. ¿Qué implica esta perspectiva con la reforma constitucional en materia de derechos humanos? ¿Qué es un derecho humano? Y un derecho humano es irrenunciable, un derecho humano es imprescriptible, un derecho humano es inalienable. Implica un derecho humano que todos gocemos de la prerrogativa aun cuando no la queramos, no importando tampoco nuestras creencias religiosas ni tampoco nuestra condición étnica o alguna cuestión sobre género. No tiene nada que ver con eso. Los derechos humanos no tienen jerarquía, todos conviven en una sola nube y aunado al anterior se vinculan al tema económico, porque es importante saber si el Estado dentro de su modelo económico tiene indicadores que permitan la protección de estos derechos para garantizar el Estado democrático y sobre todo para beneficiar esta perspectiva de sistema. La legislación mexicana entonces, con la perspectiva de derechos humanos, podríamos hablarlos en temas ambientales, tiene un enfoque de prevención y conservación,
pero desde el enfoque de economía circular, de incremento del patrimonio natural, y desde el control y saneamiento podemos encontrar las legislaciones sobre ruido, residuos, movilidad y cambio climático. Entonces, esta perspectiva de derechos humanos implica que nosotros contemos ya también con una ley federal de responsabilidad ambiental y que nos anticipemos al daño. La reforma, ¿qué teníamos antes de la reforma en el 2011 y qué tenemos después? Y aquí viene la importancia de los tratados internacionales y las implicaciones económicas en el país que se van a tener o se están teniendo por esta nueva regulación de convencionalidad. Miren, antes de la reforma era muy difícil que los defensores de los recursos naturales pudieran tener acceso a los mecanismos de control y defensa. Es decir, si yo quería defender un medio ambiente sano, me pedían, acredítame que eres el titular del daño. Anteriormente nos pedían que acreditáramos el interés jurídico. Y el interés jurídico implica, tú eres el dañado, tú tienes el interés para demandar. Entonces era comprensible, si robaban mi celular, pues yo manifestaba el daño, era mi producto, entonces lo podía tener. Pero ¿qué pasaba con los recursos naturales? ¿Qué sucedió, por ejemplo, en la extracción minera con los huicholes o con las comunidades que estaban al lado de la minera San Javier, que no pudieron acreditar el interés jurídico? ¿Por qué? Porque no eran dueños de la naturaleza. Porque esa reforma del artículo 27 constitucional implica que el Estado sea el rector de los recursos naturales. Durante todos estos años que vieron en la gráfica, caminamos con la piedra de acreditar el interés jurídico. No tengo personalidad para defender y proteger a la naturaleza. Ni las instituciones académicas tenían la posibilidad de, a través de sus bufetes jurídicos, llevar a cabo un litigio ambiental. Entonces no había posibilidad. Sin embargo, con la reforma se gana el interés legítimo, que es este instrumento para poder ejercer los derechos humanos. Y se gana el principio pro persona y se gana el modelo de convencionalidad. Lo cual implica que dice la Constitución que todas las personas que estén en el territorio mexicano gozan de los derechos humanos y los estados tienen la obligación de proteger, garantizar y en su momento reparar el daño. La Corte ha dicho que también los privados tienen este enfoque y voy a poner 3 ejemplos en temas ambientales. Por ejemplo, en el estado en Morelos se presentó un juicio de amparo porque un señor se le ocurrió orinar en la vía pública frente a la presidencia municipal. Estaba pasado de copas, lo recoge la policía municipal porque en el código administrativo decía que las faltas a la moral eran sujetas de sanción para que se encerraran en las, ¿cómo le llaman aquí? Los toritos, algo así, ¿verdad? O el torito, bueno, que se encerraran. Y entonces, bajo la perspectiva de derechos humanos, el pacto y la Declaración Universal, toda persona tiene derecho a que, si es procesada, se le conozca de qué está procesada, un juicio y una resolución. El señor se ampara, viene la reforma, está la reforma, y dice qué es la moral, qué son las faltas a la moral. Y entonces el abogado defensor dice que la moral es el árbol que da moras, ¿acaso? ¿Por eso lo detienes? Fíjense la implicación. El juez falló a favor del señor porque en el Código de Justicia Administrativa no estaba determinada la sanción, sino era subjetiva y discrecional. Por lo tanto, tuvieron que ordenarle al presidente municipal que lo sacara, le pagara el día inhábil, la reparación del daño y le restituyera, ¿sí? Las implicaciones de no haber podido ejercer su trabajo en los días que estuvo el detenido. ¿Qué implica no cumplir una sentencia de la Corte? Implica la destitución. En temas ambientales, una señora también de uno de los municipios en Michoacán pide el acceso al agua y el presidente le dice que no porque vive en un asentamiento irregular. Y entonces ella señala la violación al derecho al agua porque, como ustedes vieron, en el 2012 el agua se incorporó al catálogo de derechos fundamentales. Y entonces el presidente municipal le niega porque ella vive en la irregularidad de un asentamiento. El juez falla y dice: el derecho al agua, como ser un derecho humano, no discrimina, tiene acceso y tienes que otorgársela. Y ella la tiene que pagar. El hecho de que esté viviendo en un asentamiento irregular es diferente a que tú le niegues el acceso al agua.
Este nuevo enfoque de los derechos humanos nos marca la convencionalidad, porque en estas resoluciones que les señalo, utilizaron los tratados internacionales también para poder sacar los principios y poder ejercerlos. A eso se le llama convencionalidad. Si yo tengo un procedimiento administrativo o soy directivo de una facultad o soy docente, tengo que en mis investigaciones aplicar también la convencionalidad y aplicar por el principio pro persona. ¿Qué ley? Si tengo en un conflicto la ley nacional y el tratado internacional, ¿qué me obliga la Constitución y el criterio de la Corte a aplicar? Pues la norma que más le convenga a las personas. Pongo un ejemplo también que me tocó participar en él. El convenio sobre la biodiversidad, de diversidad biológica, tiene 2 protocolos, Nagoya y Cartagena, y en uno de ellos se precisa los temas sobre bioseguridad y establece estándares más estrictos para descarga de aguas residuales que la norma oficial mexicana. Entonces, resulta ser que las normas oficiales mexicanas están construidas para proteger la vida de las personas, lo dice la Ley Federal de Meteorología, pero existen ecosistemas más vulnerables que nosotros. Entonces, esto es el caso del arrecife, el sistema arrecifal. Diversas zonas hoteleras, cuando hablamos y con la autoridad en Cancún explicamos el tema de la convencionalidad, preguntaban, ¿yo puedo exigirle a los hoteles que en lugar de descargar con el parámetro de la norma oficial mexicana, descarguen con el parámetro del protocolo de Cartagena? Sí, lo puedes hacer. ¿Y cómo yo los obligo a que apliquen ese parámetro? Hay 2 formas, o de forma voluntaria o de forma legal. Se sentaron a hablar con los directivos, en este caso el Mayan Palace y otros hoteles, les explicaron el tema del modelo de convencionalidad, calcularon cuánto les iba a costar utilizar más producto químico para llegar al estándar que establece el tratado internacional y dijeron, saco el costo-beneficio, si se muere el ecosistema yo pierdo turismo, por lo tanto vamos a conservarlo. Y utilizaron el modelo de convencionalidad sin siquiera llegar a juicio, ¿sí? Y muchos esquemas de convencionalidad bajo el principio pro persona, había una crítica ahí. Sí, pero si los derechos humanos son para las personas, ¿por qué hablamos entonces de derecho al ambiente que sea como un derecho humano? Porque tiene vinculación con las personas. Y si no se logra proteger, tampoco se lograría proteger a la persona. Y por si fuera poco, el nuevo modelo constitucional internacional en Bolivia y Ecuador han hablado de los derechos de la tierra. A nivel internacional, que implica evolucionar de esta percepción de garantías individuales a la protección de derechos humanos, implica que los gobiernos tienen esta potestad como pacto internacional de internalizar los tratados internacionales en la legislación local, tanto en su aplicación o sus reformas. Abstenerse de actuar cuando pretendan o tengan algún conflicto, anticiparse al principio, aplicar el principio precautorio, anticiparse al daño, promover los derechos humanos y fundamentalmente el tema de los grupos vulnerables. Los tratados internacionales han generado una serie de estrategias y de instrumentos de gestión y de control en nuestra legislación. Pongo aquí como por ejemplo el Convenio de Estocolmo, su Plan Nacional de Implementación y la reciente evaluación que se va a hacer del cumplimiento de este Plan Nacional. Sin embargo, en juicios y en litigios que ya me ha tocado estar, al invocar la aplicación del Convenio de Estocolmo, los jueces me han otorgado la suspensión de los actos reclamados con los tratados internacionales. O sea que si mi LGPGIR está vacía en ese tema, pero me lo complementa un tratado, el juez de distrito está obligado a su observancia y ya hay criterios al respecto. Bueno, ¿por qué se hace todo esto, este movimiento del tema de derechos humanos? Tenemos 30 derechos humanos, uno de esos es el medio ambiente. Cuando nos referimos a medio ambiente, estamos hablando de esta contabilidad que se tiene a nivel mundial de los efectos y repercusiones de daños en la naturaleza. Si bien es cierto, el doctor dijo que hay esquemas ya de medición y control de la contaminación, el reto es que somos más, los procesos productivos incrementan, la demanda de productos incrementa y estos daños no son proporcionales, estos trabajos de prevención no son proporcionales a lo que en realidad se tiene este panorama porque venimos arrojando un historial de daños alto.
A nivel internacional se han dado esta contabilidad de efectos y daños por el tema del cambio climático, refiriendo que van a aparecer enfermedades que ya habían desaparecido, las defunciones que se van a tener entre el 2030 y 2050, el tema de diarreas, desnutrición infantil, la exposición a personas ancianas a olas de calor y 60,000 personas por paludismo. Esto sin contar el tema del derecho indígena y la vulnerabilidad que ellos tienen y desplazamiento, precisamente por no estar, por ejemplo, mi estado, al hacer un análisis del tanto el programa y la estrategia de cambio climático como el programa en materia de derecho indígena, mi estado no está contabilizado como un estado que tenga 7 o 10, 12 comunidades indígenas. ¿Qué sucede ahí? Pues al no estar ahí reconocido, no tiene acceso a presupuesto. Esto es también importante. En temas de medición internacionales está el GEO, un documento que se va actualizando, ahorita ya está en el GEO 6, y nos habla de estas perspectivas dentro del PNUMA del incremento de la Tierra. Los daños sobre el calentamiento global refieren una necesidad del modelo económico y de cambio de modelo económico. En el tema de enfermedades y gestión y sustancias químicas se habla también de una necesidad importante de regular las sustancias químicas en nuestro país. De estas, creo que no, esta diapositiva no la tenía, pero de 7 millones aproximadamente de estas sustancias químicas, nosotros tenemos reguladas 7 sujetas a tratados internacionales, pero existe un gran abismo en el tema de regulación de sustancias químicas para México. Económicamente hablando, en la negociación del Tratado de Libre Comercio, se acaban de realizar los acuerdos comerciales con la Unión Europea y Canadá, lo cual va a obligar a que México tenga que cumplir el estándar internacional en el tema de sustancias químicas para el mercado de productos y sustancias. Y bueno, como les hablaba en este sistema de contabilidad nacional, tenemos que la subcuenta del sistema de contabilidad nacional, una de esas es ambiental. Y de ahí se toman las decisiones para la designación del presupuesto, el presupuesto de egresos y la ley de ingresos en el tema de la federación. Es una parte muy importante. Y el sistema de cuentas económicas y ecológicas de México nace en el 87, un poco antes en el 83, con un protocolo, modelo de protocolo de Banco Mundial que fue perfeccionado por la CEPAL para regionalizarlo. Y entre los aspectos que fueron mejorados del Banco Mundial y lo que observó también el Fondo Monetario Internacional, señalaron la necesidad de medir el agotamiento y la degradación de los recursos naturales. Nuestro panorama al 2014 es el siguiente. Tenemos 910,906 millones de pesos contra 147,000 asignados para el tema de protección ambiental. Entonces tenemos un déficit, ¿sí?, entre el daño y el agotamiento y el recurso que se le está asignando a la protección ambiental. Esto representa el 5.3% al 2014 del Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces, si estamos creciendo a 1.3, a 1.4, estamos decreciendo ambientalmente en 5.3. De esta situación, por eso es importante contabilizar el cumplimiento del derecho a un medio ambiente sano. ¿Por qué? Porque si es una prerrogativa y yo no estoy midiendo si la autoridad no solamente da para aspectos emergentes, sino preventivos, entonces no voy a tener un indicador que me diga que usted o yo tenemos garantizado una calidad de vida digna. Por lo que se refiere a sitios contaminados, el Cisco a nivel nacional ha referido que al 2016 existen 1.100 sitios contaminados con residuos peligrosos y 748 al 2012, de los cuales solamente se ha remediado uno solo. Entonces, ante este panorama de daño, la figura de prevención tiende a tener una importancia muy sólida. Esta es nuestra realidad. Y por ahí les entregaron una hojita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que me permití por ahí subrayarles. ¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por qué esta percepción de que los subderechos de este derecho a un medio ambiente sano, como pueden ser el derecho al agua, el derecho a la calidad del aire, a la gestión adecuada e integrada de los residuos y a la movilidad o la regulación respecto al ruido, tengan que ser en su momento protegidos?
¿Qué es la Corte? La Corte Interamericana es el área del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que materializa la protección de los derechos humanos, que sanciona al Estado mexicano si un derecho humano no se cumple. Y hubo una opinión consultiva, ahí se lo subrayé en amarillo, que hizo Colombia, y el 7 de febrero de este año, la Corte refiere qué implica tener un derecho a un medio ambiente sano. Y lo primero que reconoce la Corte y destaca es que este derecho es interdependiente con otros derechos humanos para lograr el desarrollo sostenible. Después señala que los estados tienen las siguientes obligaciones: prevenir los daños, actuar conforme al principio precautorio, cooperar con los estados de buena fe, garantizar el derecho a la participación pública, el acceso a la justicia y, por la parte de atrás, aplicar el modelo de convencionalidad. Este documento está subido en la página junto con una presentación más extensa en donde podrán ver los instrumentos a detalle. Entonces, bajo esta percepción del daño, se genera porque hay una presión donde el Estado tiene que responder a proteger los derechos humanos, tiene que dar evidencia de que se está protegiendo el derecho humano a un ambiente sano. Y bueno, esto implica conservar los servicios ambientales que los recursos naturales nos dan y, por supuesto, evitar contaminarlos con residuos. Nuestro marco jurídico ambiental mexicano nos refiere a estas legislaciones y nos vamos a referir brevemente a la Ley de Residuos. Fue una legislación que rompe paradigmas. Es más, si nosotros revisamos las directivas de la Unión Europea que fueron modificadas 2008, 2006, 2010, 2012 y recientemente 2017, van a encontrar algunas figuras que la LGPGIR ya tenía desde el año 2003. ¿Qué tenía desde el año 2003? Tenía, por ejemplo, el tema sobre responsabilidad compartida, el tema de trazabilidad de residuos, pero si bien es cierto la LGPGIR, hay algunos temas que todavía necesita definir. Por ejemplo, donde existe mayor conflicto es en el tema, ahorita me regreso aquí, quiero irme a este diagramita de los residuos. Por ejemplo, definir cuándo un residuo es residuo, cuándo es materia prima secundaria y cuándo es residuo y se va a convertir en materia prima secundaria. Y de ahí existen juicios, existen determinaciones que nos implica y que señalan la normatividad de las directivas de la Unión Europea que es necesario contemplarlas. La LGPGIR rompe un paradigma importante que fue primero establecer la concurrencia entre los tres ámbitos de gobierno. En esta diapositiva se puede observar, clasifica los residuos, da los ámbitos de gobierno y nos dice quién es de dónde es el origen del residuo y quién es el generador. De igual forma, cómo se pueden manejar los servicios, o sea, quién tiene que pagar también por este tema de los residuos. También en la presentación está todo esto de forma completa. Me regreso entonces un poco al tema sobre el enfoque de la LGPGIR. La LGPGIR tiene un antecedente de escenario internacional también, en donde cuando se adopta la Agenda 21 en 1992 y se firma el Tratado de Libre Comercio y además México se adhiere a la OCDE, entonces viene esta obligación de tener que llegar a una normatividad acorde con estas necesidades internacionales y bueno, nace la LGPGIR con un enfoque de principio de prevención de la generación de los residuos. Y en este enfoque cuenta con instrumentos de gestión e instrumentos de control que van a materializarlo. El instrumento corazón de la ley son los planes de manejo. Y a través del plan de manejo se da no solamente el seguimiento de la trazabilidad del residuo, sino la posibilidad de innovar en el aprovechamiento de los mismos. A nivel nacional, después de que sale la LGPGIR, se les otorga un plazo perentorio a las entidades federativas para contar con una legislación. El primer, ahora es entidad, ahora es estado, pero anteriormente el Distrito Federal fue el primero que sacó una normatividad y es más, le ganó a la promulgación de la LGPGIR, pero se basaron en ella. Y después fue el estado de Querétaro en el 2004 y así empezó a arrojar. Actualmente tenemos 85 entidades federativas con ley, 15 entidades federativas sin legislación todavía desde el año 2003, ¿no? Tienen una regulación en la ley ambiental del estado sobre el tema de residuos, pero no específicamente para gestión.
el tema, porque se me pidió que habláramos un poco, que tocáramos el tema del aprovechamiento energético de los residuos. Bueno, pues nosotros tenemos ya una vinculación con la normatividad de la reforma energética para aprovechar la biomasa, donde en esta definición de biomasa se reconoce e incorpora el tema de ciertos residuos, como los residuos urbanos, silvícolas, pesqueros, etcétera, para poderlos aprovechar energéticamente. Y entonces nos vinculamos a otras autoridades, no solamente una concurrencia entre 3 ámbitos de gobierno, sino además una concurrencia con el tema de la Secretaría de Energía, la Zagarpa y en este caso la Semarnat. Cuando hablamos de gestión integral de residuos desde una perspectiva de aprovechar, de no tirar los residuos, de generar con ellos, de romper el principio de la cuna a la tumba y de aplicar el principio de la cuna a la cuna, nos representa un enfoque importante de economía circular que se le ha denominado así desde 1995, que se reconoce en la Unión Europea como un instrumento económico obligatorio y que reconoció el Parlamento que el modelo de economía circular, que incluye una de sus líneas, el aprovechamiento de los residuos, iba a incrementar el 1% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea. Se hicieron diversos estudios diagnósticos para poder establecerlo como una obligatoriedad, un instrumento de política y aunado a ello establecer los mecanismos de gestión y de control para los sujetos obligados y para las autoridades y poder implementarlas. Anteriormente, y lo platicábamos aquí en la mesa, por cuestión de tiempo no podemos referirnos a los antecedentes históricos de la economía circular, que además se le denominó de muchas formas, ¿no? Economía ecológica, en diversos movimientos desde los 60 se empezaron a hablar de esta necesidad. Pero ya consolidado con 3 líneas específicas, la economía circular está centrada en el incremento del patrimonio natural, en el aprovechamiento de los residuos y 3, en la eficiencia energética y las energías renovables. Son sus 3 líneas estratégicas para poder implementar el modelo. Pero ¿qué está contraposición del modelo de economía circular? El modelo de economía lineal. Y nosotros, México, tenemos un modelo de economía lineal. Y si hablamos de estos daños que ya hemos visto anterior, que se han movido desde el modelo de economía lineal, me atrevería a sostener que el modelo de economía lineal violenta los derechos humanos. Y como violenta los derechos humanos, es necesario que cambiemos de modelo económico. Debe de ser un reclamo social, debe de ser un reclamo de las instituciones académicas. Se lo decía aquí a la doctora, con las que platicábamos. Debemos de hacer un movimiento universitario en donde presentemos al Congreso la necesidad de que se cumpla el artículo 25 constitucional. Ahí en ese artículo 25 dice que nuestro modelo económico debe de cumplir con una economía circular. Pero el que se aplica es el modelo de economía lineal. Miren, el artículo 25, si no me falla la memoria, no lo sé exactamente, pero reza que debe de ser integral y sustentable. Lo primero que dice es que debe de ser sustentable y que además debe impulsar la consolidación de la democracia, la soberanía de las entidades federativas, debe impulsar la competitividad, la innovación y la distribución justa de la riqueza y el ingreso. Y entonces, ¿qué modelo económico tenemos? Uno que es utópico, porque no cumple con todo eso. El modelo de economía lineal es un modelo que está obsoleto y que ustedes como economistas deben de hacerse una sola voz para que se reconozca que este modelo que está obsoleto ha extraído de forma irracional los recursos naturales, justificando el desarrollo en que debemos seguir produciendo cuando en realidad la capacidad de resiliencia es lo que debe de sostener el límite de la extracción del recurso natural. La transformación, distribución, comercialización, uso de mercancías tiene un enfoque del final del tubo que van a parar a los rellenos sanitarios. Recientes estudios internacionales refirieron que un producto que llega a nuestras manos en 6 meses como máximo ya está en la basura. ¿Sí? Ya está en el relleno sanitario, ya está en los botes. El modelo de economía lineal entonces nos da la oportunidad de aceptar nuevos modelos de negocio frente a estas tendencias demográficas, a los cambios de uso de suelo indiscriminados, a la volatilidad de los precios,
a las pérdidas económicas estructurales, porque el corazón del modelo de economía circular es reconocer como un antecedente que tenemos recursos naturales finitos y que cada día somos más, y que si los estados siguen extrayendo de tal forma, ni siquiera van a poder garantizar el mínimo vital. ¿Qué es el mínimo vital? La línea base, ¿sí?, con la que yo como ser humano puedo vivir. 50 litros día de agua, ese es el rango base, pero hay evidencia que personas viven con 25 litros día en México, ¿sí?, o con salarios de 18 pesos mensual, digo, a la semana, ¿sí?, 1,800 pesos al mes. Entonces, en estas circunstancias, la ciencia, la tecnología, en todo este avance tecnológico, bajo este esquema de modelo que tienen de innovación de la enseñanza, puede permitir abrir la pauta para preguntarnos cómo el modelo de economía circular se podría aplicar al Estado mexicano. Aquí están las 3 estrategias que les mencionaba anteriormente. Tiene este concepto económico en el marco del desarrollo sostenible, cuyo objetivo es la producción de bienes y servicios al tiempo que se reduce el consumo y el desperdicio de materias primas, de agua y fuentes de energía. Este modelo de economía circular trata de que cerremos el ciclo de vida de los materiales y además que disminuyamos el uso de los recursos, que incrementemos nuestro patrimonio natural. Ya no va a ser suficiente solo con preservar, como lo veíamos en la diapositiva, de nuestro objeto de nuestra legislación, sino además tenemos que empezar a ver cómo vamos a incrementar el patrimonio natural, limitar el consumo de energía, la eficiencia energética y la energía renovable. Para terminar, yo quisiera hablarles de cómo se han construido modelos de negocios sostenibles, desde la política hasta 3 ejemplos muy sencillitos de economías negocios que se han generado bajo esta perspectiva. Esta construcción de modelos económicos se da bajo revertir los ciclos, ¿no?, y aprovechar precisamente todas estas oportunidades para habilitar los sistemas. Me llama mucho la atención este modelo de gobierno sostenible en Escocia, porque ellos se tomaron como una línea importante incorporar el modelo de economía circular en el gobierno, y entonces empezaron a realizar un diagnóstico para establecer una estrategia muy ambiciosa, identificar las áreas prioritarias del modelo de economía circular. Y ellos identificaron la importancia sobre la reducción de residuos de alimentos, el crecimiento de la bioeconomía, en particular de industrias lucrativas como el whisky y el salmón, y la reutilización de infraestructura energética en sectores renovables como el petróleo y el gas. Los logros de esta aplicación fue 180 millones de ahorro a través de su servicio de Escocia Eficiente de los Recursos, con una colaboración importante del negocio y del mundo académico. Es por eso que las academias tenemos que tener una posición importante para impulsar estos nuevos negocios, no solamente en la consolidación de empresas, sino también desde la política pública. Existieron y han existido 34 proyectos de evaluación, porque se creó un fondo de inversión de economía circular donde se le inyectaron 18 millones de euros, 2 para reutilización y reparación de centros a gran escala, y se creó el Instituto Escocés de Remanufactura, en donde está a cargo de una universidad. Entonces, esta es una área de oportunidad importante. Podemos hablar también del modelo de Coca-Cola y que se generó en Uruguay, ya 100% de envases postconsumo reciclados, donde se fabrican los demás envases, pero se recupera bajo la figura de la responsabilidad extendida que hablábamos aquí. Y no necesitaron de una legislación, porque en Uruguay carece de una legislación en materia de residuos sólidos hasta hace aproximadamente 3 años que empezaron a trabajar en el tema, pero pues allá se empezó a aplicar este modelo de responsabilidad extendida. Nike también, el 71% de su calzado incorpora materiales reciclados, 29% de alto rendimiento basado en chatarra de fábrica, y está reimaginando nuevos flujos para apoyar a través de este manejo del residuo el nuevo desarrollo de impacto de sus productos con material que son renovables. Entonces, las empresas han estado cambiando su modelo, pero también porque la norma ha evolucionado. Entonces, la reorientación del derecho ambiental desde la perspectiva del derecho humano a un ambiente sano es, primero, consolidar el principio precautorio, como ya lo dice la opinión de la Corte Interamericana. El Estado que no cumpla con ese indicador puede ser sancionado
y además bajo el principio de progresividad, que ninguna política pública que ya surgió y tuvo éxito puede regresarse. No, principio de progresividad y no regresión. Si ya funcionó una política pública, no puede regresarse. Si ahorita la Ley General de Biodiversidad no reconoce los éxitos de la ley, la Ley de Vida Silvestre, entonces debería de no aplicarse y reconocer los instrumentos de gestión y control que ya han funcionado. También prevenir durante el impacto y anticiparse al daño. Estos nuevos esquemas nos hacen ver que la justicia ambiental tiene un reto, es un derecho puberto, ¿sí? Y como derecho humano es un niño, tiene aproximadamente 7 años, va a cumplir 8 años. Entonces, esta nueva visión implica que otras áreas, como ustedes los económicos, reconozcan que tienen en sus manos un poder tan grande porque tienen un derecho humano que se les tiene que cuidar, pero que nosotros también estamos obligados a proteger. Y que bajo esta perspectiva, los retos de la justicia ambiental están centrados en el refuerzo de la participación ciudadana con movimientos importantes como ustedes, la responsabilidad social ambiental de las empresas, de lo que hablaba aquí con la doctora Margarita, la aplicación de los principios ambientales, el principio precautorio y el patrimonio común de la naturaleza como una función social ambiental y de patrimonio paisajístico. Bajo esta circunstancia, la Corte Mexicana ha reorientado este derecho y ha aplicado los tratados internacionales y el principio de prevención como una parte importante. ¿Dónde estamos fallando? Cuando llegamos con el juez de distrito y le pedimos que nos proteja el derecho a un medio humano en un ambiente sano, descabelladamente nos dice, como no me acreditaste el daño, no te puedo proteger. Sí me da todo el acceso, pero cuando llegamos al estudio de fondo me dice, no hay daño, no te puedo proteger. Porque el amparo es para que frenen tal circunstancia, para que no se dañe. ¿Por qué me lo das hasta que dañe? Por eso pasó Tajamar 18 amparos y no se otorgaron hasta que hubo el desplazamiento de los mangles, ¿sí? Ese es el enfoque. Pero en eso estamos trabajando los abogados. Sí, trabajamos, hacemos cosas, no crean que no. Entiendo que hay abogados que no, pero sí, estamos trabajando en cambiar los paradigmas bajo esta perspectiva. ¿Quién tiene el deber de prevenir? La Corte lo ha señalado, todos. Sector privado, sector público, sector social, todos estamos obligados a prevenir y a proteger los derechos humanos. Cierro con este tema de, estos son los retos de hacer justicia ambiental. Todos hacemos justicia ambiental. Si ustedes no nos ayudan como economistas a consolidar un indicador que mida este cumplimiento de derecho humano, no van a evidenciar nuestras autoridades que hay un problema. Por eso nos urge tener vínculos, amistades, si quieren, amistades de gran escala, movimientos con los economistas. Porque nosotros que nos encargamos de estudiar la norma vemos una falla. Y creemos que el derecho ambiental no tiene que ser transfigurado en otro derecho, tiene que tener una autonomía para que se pueda consolidar. Y esa autonomía solamente se logra alzando la voz de todas las áreas que están involucradas en el tema. Yo agradezco la oportunidad que me dio la doctora Margarita para dejarles este parteaguas y un trabajo que se vincula este tema con todas las mesas y que puedan entonces y podamos construir en conjunto nuevas propuestas para consolidar, hacer efectivo nuestro derecho constitucional y garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Como lo decía Andrés Molina Enríquez en 1916, y que no se nos olvide porque ustedes tienen una avenida aquí que se llama así, este hombre defendió la naturaleza, era abogado y era sociólogo, que hace evidente que la naturaleza se tiene que proteger, pero que siempre tiene que tener un amigo abogado. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por su participación. La ponencia ha sido más que interesante, más que instructiva. Yo nada más quiero terminar para decirle que aquí en las aulas de la Facultad de Economía el tema de economía circular se está impartiendo ya en los programas temáticos. De hecho, se inicia diciendo que fue un error del economista el haber manejado la economía lineal, y cuando se da cuenta el economista, pues se propone el tema de la economía circular. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a tener un receso de 5
5 minutos, por favor, y regresamos inmediatamente a la. Gracias.